el control difuso de constitucionalidad de las leyes tiene un nacimiento casi contemporáneo con el constitucionalismo mismo. La primera constitución del mundo, la norteamericana de 1787, aún no alcanzaba la mayoría de edad y ya nacía el control difuso de constitucionalidad precisamente en ese país, lo que significaba colocar un dique, una muralla, un contenedor a el poder del Congreso, con lo cual los Estados Unidos corta el cordón umbilical, digamos, jurídico que lo unía a Inglaterra. No se va a dar más el predominio del Parlamento. Y este control difuso que se extendió durante todo el siglo XIX y se va a consolidar en el siglo XX llegó a Latinoamérica y se desarrolla según el modelo político de cada uno de nuestros países. Y ahí es donde viene la peculiaridad con el Perú, porque el Perú en el sistema de justicia tiene un sistema bicéfalo. Por un lado, el Poder Judicial para la justicia ordinaria y las primeras instancias para los procesos constitucionales, con su más alta corte que viene a ser la Corte Suprema. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional, señalado por la Constitución como el órgano de control de la constitucionalidad. De tal manera que ambos ejercen el control difuso. Y sabiendo que el control difuso es un mecanismo controlador complejo, cada uno de ellos ha establecido cuál es la ruta, cuál es el derrotero, cuál es el camino que deben seguir los jueces para el control difuso de constitucionalidad. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el control difuso de constitucionalidad, Poder Judicial versus Tribunal Constitucional. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, en el año 2015, en un acuerdo plenario, el Poder Judicial estableció 5 pasos que se deben dar de manera consecutiva, con una secuencia, para poder ejercer el control difuso. Era la recomendación, era la sugerencia que se le hacía a los jueces. Y son estos. Número 1. La fundamentación de incompatibilidad constitucional concreta. Es decir, lo primero que tiene que hacer el juez es ubicar aquella norma autoaplicativa que va a ser controlada. Y segundo, señalar dónde estribaría su vicio, dónde estribaría la inconstitucionalidad. Número 2. El juicio de relevancia. No se trata que en el proceso que se venga conociendo asome la posibilidad de una inconstitucionalidad. No, no es eso, sino que aquella inconstitucionalidad posible, en rigor, inconstitucionalidad que se advierta, tenga que ser relevante para la solución del caso, deba tener congruencia con la sentencia final. Por eso es tan importante este juicio de relevancia. Número 3. El examen de convencionalidad. Con toda seguridad viene a ser el más importante aporte de esta ruta que nos da el Poder Judicial. Señalar el control de convencionalidad es reconocer que estamos en aquella etapa que hemos denominado aquí en Tribuna Constitucional el constivencionalismo, es decir, la constitución convencionalizada y la convención constitucionalizada, porque buscan un mismo norte, la protección de los derechos fundamentales. Y hasta la fecha que se emite este programa, tercera semana de septiembre del año 2023, quiere decir que lo que tiene que hacer el juez es observar el bloque de convencionalidad. Esto es, no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos o Tratado de San José de Costa Rica, sino, insisto, hasta esta fecha, las 488 sentencias que se han dado en los procesos contenciosos y las 29 opiniones consultivas que se han dado en el ámbito no contencioso, en el ámbito consultivo de la Corte. Además de protocolos y otros tratados satélites hacia lo que viene a ser la Gran Convención. El que se observe eso como una suerte de un dron que sobrevuela la constitucionalidad y la legalidad de los países es fundamental.
Número 4, la presunción de constitucionalidad. Resulta por lo menos curioso la manera como se le ha denominado. Esta presunción de constitucionalidad es algo que acompaña a todas las normas desde su nacimiento. Es por ello que ya en programas anteriores hemos señalado que una de las características del control concentrado de constitucionalidad, de los procesos de inconstitucionalidad, es que justamente no se admiten medidas cautelares, porque la norma se presume constitucional hasta último momento. Sin embargo, el Poder Judicial en este acuerdo plenario ha denominado presunción de constitucionalidad al hecho de que el juez verifique que el Tribunal Constitucional no haya realizado un control abstracto de la norma, ¿no? Y entonces, si ha realizado un control abstracto de la norma y ha confirmado su constitucionalidad, entonces no debe ser tocada. Sin embargo, ¿no?, creemos que debe haber podido tener otra nomenclatura, pero a ello es lo que se refieren con la presunción de constitucionalidad. Y por último, número 5, la interpretación conforme. La interpretación conforme es aquel concepto que se ha venido desarrollando, instalando, inclusive la Constitución mexicana la ha establecido en una reforma, que es que la interpretación que se haga de cualquier ámbito de la legalidad debe tener una sintonía, debe tener una armonía con respecto a la Constitución. La interpretación conforme a la Constitución. Esto es una interpretación que cuando se trate de la parte dogmática se haga lo más extensa posible, pro homine, y cuando se trate de la parte orgánica se haga lo más restrictiva posible, porque no podría ser pro stato. De esta manera, el Poder Judicial ha establecido para todos sus jueces el derrotero, cómo desarrollar el control difuso. Por otro lado, el Tribunal Constitucional lo hizo mucho antes, en la sentencia 2132 del año 2008, el caso Rosa Felicita Elizabeth Martínez García, en el cual va a establecer 6 pasos, repito, el mismo método, la misma secuencia, uno tras otro. Número 1. La verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. Ese es el punto de partida. El problema jurídico que se da es la existencia de una norma que aparentemente se presume inconstitucional. Y entonces, a partir de allí, ya va a comenzar a desarrollarse una fuerte argumentación. Número 2. La relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso. Esto es idéntico, también denominado juicio de relevancia por el Poder Judicial y con el mismo contenido. Esto es plausible. Esto de acá es positivo, porque se entiende de que no es un deporte realizar el control difuso, no es una labor quijotesca de andar encontrando normas presumiblemente inconstitucionales para detener el proceso y concentrarse en ello. No, tiene que haber una relación directa entre la norma controlada y la solución del caso. Número 3. Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley. Como ustedes pueden darse cuenta, ya se siente la presunción de constitucionalidad. Es decir, no es fácil expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Es cierto, cuando hay una norma viciada hay que extirparla, pero aún en ese hipotético caso hay el riesgo de que el hueco, la oquedad, el vacío que quede pueda traer inseguridad jurídica. Por eso se busca una serie de mecanismos que en algunos casos han sido las sentencias manipulativas, tan criticadas, y también las sentencias exhortativas. Sin embargo, acá se establece que tiene que haber un perjuicio ocasionado, si no, no procede. Número 4. Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control. Nuevamente encuentra un punto de coincidencia con lo señalado por el Poder Judicial, es decir, a bucear en la jurisprudencia, a buscar en la jurisprudencia del tribunal si ya de manera abstracta
recordemos que el control difuso es para un caso concreto, de manera abstracta, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y lo que interesa es si se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma. Si se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma, entonces el juez ya no tiene que realizar ese control. Sin embargo, y esto es seguramente lo más rescatable, el propio Tribunal Constitucional ha establecido 3 excepciones. Si bien es cierto, ya lo hemos señalado en otro programa, resumidamente decimos aquí. Es decir, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya determinado la constitucionalidad de una ley, el juez puede realizar control difuso en 3 casos. Número 1, cuando un tribunal de derechos humanos la ha declarado inconvencional. Número 2, cuando el juez encuentre que, si bien es cierto, de manera abstracta la norma es constitucional, el juez, con una argumentación reforzada, determine que para ese caso concreto y para una situación determinada sí es inconstitucional. Y por último, número 3, que en el caso de una reforma constitucional de manera regular, de manera impecable, de manera límpida, ahora sí, esta norma que antes era constitucional puede sobrevenir en inconstitucional. Número 5, la búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad. Esta es la auténtica presunción de constitucionalidad. No el hecho de que se busque en lo del Tribunal Constitucional. No, esto es decir, muy bien, ya una vez que se ha encontrado que es una norma viciada de inconstitucionalidad, que es relevante para el caso, que tiene que ver directamente con la solución del caso, vamos a ver, si de acá, observando la norma es inconstitucional, busquemos otros lugares, busquemos otros ángulos para ver si en alguno de ellos nos puede dar que la norma sea constitucional y salvarla de su expulsión del ordenamiento jurídico. Y por último, número 6, verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente incompatible con la Constitución y la declaración de inaplicación de esta al caso concreto. Es decir, esto ya se refiere a la parte resolutiva, esto ya se refiere a la decisión. Verificar nuevamente y finalmente, ya que no hay más, poderlo establecer y poder determinar. Esto es importante, creemos, conocer ambas rutas, ambos caminos, sus fortalezas, cada una de ellas, pero principalmente el hecho de que, si bien es cierto, sigue siendo un tanto más completa, más precisa, digamos, la ruta establecida por el Tribunal Constitucional, es importante que la Corte Suprema, no solamente la Sala Constitucional y Social, sino que todos los jueces tengan claro cuál es este camino que hay que seguir, un camino sinuoso, un camino agreste, un camino difícil y peligroso que viene a ser el control difuso. Punto final a la presente entrega. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Es gratis y siempre suma. Difunda, haga lo posible para que siga creciendo esta familia académico-jurídica de Tribuna Constitucional. La ampliación del control de constitucionalidad en general y el control difuso en particular en todas las asesorías y cursos que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, que estén bien.